Sean bienvenidos futuros geólogos. Hoy dejamos atrás el mundo clásico y entramos en un milenio fascinante, la Edad Media. Una idea de fuerza nos guiará en toda la sesión, y es que la geología medieval no fue un telón de fondo pasivo. Definió rutas comerciales, el peso de las monedas, la ubicación de fortificaciones y sobre todo la capacidad de sostener la guerra a escala regional. Veremos cuatro grandes fases. Primero, el declive posromano y la fragmentación minera hacia economías locales. Segundo, el resurgir de rutas monopolios con la sal, la lumbre y la plata. Y tercero, el boom centroeuropeo con el distrito de Kutná-Hora en la actual República Checa. Finalmente, la síntesis otomana que integró Anatolia y los Balcanes, convirtiendo la metalurgia en artillería de asedio. Nosotros como geólogos sabemos que un depósito no es solo una curiosidad mineralógica, es un activo geopolítico cuando una sociedad aprende a extraerlo, procesarlo y distribuirlo. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esta segunda sesión. Mi nombre es Luis Alberto Pérez García, profesor de Geología y Yacimientos Minerales del Departamento de Geología de la Universidad de Moa, y los estaré acompañando durante esta segunda sesión. Una pregunta central y cuatro paradas en el camino. La pregunta que nos haremos es: ¿cómo influyeron los minerales medievales en la dinámica de poder entre Europa occidental, el Imperio bizantino y el mundo islámico, desde las cruzadas hasta la expansión otomana? Como geólogos añadiremos una subpregunta: ¿qué condiciones geológicas, ley, profundidad, asociación mineral, accesibilidad hicieron que un yacimiento fuera explotable o no con la tecnología medieval? El objetivo es mostrarle que la geología subyacente a la sal, el hierro, la plata y la lumbre financió guerra, impulsó innovaciones técnicas como las monedas de alta ley o la artillería de bronce y tejió redes comerciales transcontinentales de Escandinavia hasta África subsahariana. Nuestra ruta tiene cuatro etapas: el declive prorromano y la minería local, las rutas y los monopolios de sal, alumbre y plata, el boom minero centroeuropeo y la síntesis otomana. Al final, verán que la capacidad institucional es tan importante como la geología y el yacimiento. Cuatro regiones, cuatro lógicas minerales. Observen este mapa conceptual. El tablero medieval se organizaba en cuatro espacios geopolíticos interconectados entre sí. Al oeste, la Europa latina, la actual Francia, Alemania, Inglaterra y la España cristiana, que operaba con una minería fragmentada dominada por el hierro local y la sal del interior. Al este, el Imperio bizantino, actual Grecia, Turquía occidental y los Balcanes, que conservó durante mucho más tiempo la tradición minera romana con explotaciones de oro, plata y cobre, por ejemplo en el Ponto, en el norte de Turquía y los Balcanes. Al sur, el mundo clásico, el mundo islámico, dominado por el califato abasí en Irak y más allá, que mantuvo una economía monetizada con plata del Magreb, del Cáucaso y del actual Uzbekistán. Y al norte y al este, la Europa central y escandinava, actual Polonia, República Checa, Suecia, que albergaba depósitos masivos de sal, de plata como Kutná-Hora y el hierro. La lección para ustedes es que ningún depósito actúa aislado. Su impacto dependió de su localización respecto a rutas fluviales y marítimas, de la facilidad de extracción con medios medievales y de la capacidad de los reinos para convertirlo en renta fiscal o ventaja militar. El imperio cae, la minería se vuelve local. Tras la caída de Roma, la minería a gran escala colapsó en Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo romano requería tres cosas que desaparecieron: mano de obra esclava masiva, una administración centralizada que financiaba esta infraestructura hidráulica y un sistema de transporte seguro a larga distancia. Tomemos dos ejemplos que dimos en la sesión anterior: Río Tinto, Huelva, España, y las médulas en León, también en España. Ambos cesaron su producción imperial. En su lugar surgieron pequeñas forjas y minas de superficie alimentando economías locales. Desde el punto de vista geológico, los filones seguían ahí, con leyes de cobro plata aún interesantes, pero sin organización hidráulica, sin calzadas protegidas, sin una demanda estatal concentrada, el mineral no se transformaba en poder. Occidente dejó de dominar los metales preciosos. En cambio, Bizancio y el mundo islámico conservaron mejor su inserción mercantil, gracias a que mantuvieron rutas marítimas más seguras y una fiscalidad más continuada. Conclusión geológica: la disponibilidad del yacimiento no basta.
Se necesita una capacidad institucional que financie la extracción, el beneficio y el transporte. Geología y política son inseparables. La lógica del hierro medieval es muy sencilla: mineral más carbón vegetal más forja. A diferencia de la plata o el oro, el hierro es un metal relativamente abundante en la corteza terrestre, alrededor del 5% en peso. En la Edad Media lo que predominaba era el hierro forjado, obtenido mediante la reducción directa del mineral en hornos bajos como la Catalana en España. Para producir hierro necesitabas tres cosas muy locales: un afloramiento de mineral, normalmente limonita, hematita o siderita, un bosque cercano para hacer carbón vegetal y un curso de agua para accionar el fuelle o el martillo. Por eso las regiones con geología favorable generaron pequeños distritos siderúrgicos. Dos ejemplos: Cataluña en España, con sus ferrerías, la comarca de Ripoll, por ejemplo, aprovechando depósitos de hematitas asociados a las calizas paleozoicas, y en Suecia, en la región minera histórica al oeste de Estocolmo, con minas de magnetita de alta ley. El hierro sostenía el poder territorial inmediato. Arados para la agricultura, clavos para la construcción, espadas y cotas de malla para la defensa, pero era un poder difuso. Muchos señores locales podían armarse, ninguno podía monopolizar toda la producción. Geopolíticamente, el hierro produjo una Europa de muchos actores, no de solo un imperio. Aquí tenemos un caso que es el depósito de sal de Wislica. Es un depósito de sal gema que financió una monarquía. La sal es un mineral evaporítico que se forma por la desecación de mares interiores. En la Edad Media, antes de la refrigeración, la sal era el conservante universal de carnes, pescados, quesos. Por eso se convirtió en un recurso fiscal estratégico. El ejemplo paradigmático es la mina de Wislica, cerca de Cracovia, en el sur de Polonia. Se trata de un depósito de sal gema del Mioceno formado por la evaporación de un brazo marino. Su explotación comenzó a gran escala en el siglo XIII. Su pico medieval, alrededor del siglo XIV, en ese pico se extraían entre 7.000 y 8.000 toneladas anuales. La sal no solo se comercializaba, se grababa. El monopolio regio sobre la sal de este depósito proporcionó hasta 1/3 de los ingresos de la corona polaca. Geológicamente, la mina es un espectáculo de capas, lentes y columnas de halita casi pura, con inclusiones de yeso y anhidrita. Para un geólogo, la lección es que un recurso voluminoso de bajo valor por unidad de peso, pero de altísimo valor estratégico, puede ser la base de un estado si se controla su producción y su distribución. Vámonos un poco a el Sahara. No toda la sal medieval venía de minas subterráneas. En el desierto del Sahara existían y aún existen salinas de evaporación superficial, donde la sal se extrae del lecho de lagunas secas o de formaciones geológicas muy someras. El núcleo más famoso era Tagaza, en el norte actual de Mali, cerca de la frontera con Mauritania. Allá la sal se cortaba en losas y se transportaba en caravanas de camellos hacia el sur. Al sur del Sahara, reinos como Ghana y después Mali controlaban yacimientos de oro aluvial en las cuencas de los ríos Senegal, Níger, actual Guinea, Mali y Burkina Faso. El comercio transsahariano fue un gigantesco trueque: sal hacia el sur, oro y esclavos hacia el norte, conectando el África subsahariana con el Magreb y allí con el Mediterráneo islámico. Para un geólogo, este ejemplo subraya la verdad universal: un depósito solo adquiere valor sistémico cuando se integra en corredores de transporte confiables. En el Sahara, la geografía logística fue tan importante como la geología de la sal. He aquí otro caso: la plata del califato, del Zagros a Escandinavia. Mientras Europa occidental padecía escasez de metales preciosos, el califato abasí, con centro en Bagdad, actual Irak, acuñaba millones de dirhams, que era su moneda de plata. Las fuentes de plata eran múltiples: minas en Jabal al-Ras, en las montañas de Zagros en Irán, en el Talakán, en el norte de Afganistán, o en el Magreb, Marruecos, Argelia, o en el actual Uzbekistán. La plata se extraía de filones epitermales asociados a rocas volcánicas y sedimentarias.
El dirham de alta ley circulaba ampliamente. Increíblemente, cientos de miles de dirhams han aparecido en tesoros vikingos en Gotland, Suecia y en el continente escandinavo. Esto demuestra que la Eurasia medieval estaba mucho más integrada de lo que pensamos. La plata islámica remontaba el Volga y el Dníester a través de comerciantes rusos, los varegos, hasta llegar al norte de Europa. Geológicamente, la lección es que un metal común como la plata puede generar una red monetaria a escala continental si su ley es confiable y su peso estandarizado. Ahora bien, el declive de esas minas en el siglo X contribuyó a las crisis de estos califatos. Este es un caso interesante. Estamos hablando de la lumbre, de la lunita a la lumbre potásico, que es un proceso metalúrgico medieval. El alumbre no es un metal precioso, pero fue un insumo crítico para la industria textil europea. Sin alumbre, los tintes naturales como la cochinilla o el pastel no se fijaban bien a las telas, los colores se corrían. En términos químicos, el alumbre es una sal de doble aluminio y potasio. Una sal doble aluminio y potasio. La mena principal es la lunita, un sulfato de aluminio y potasio con una fórmula compleja. La lunita se forma por alteración hidrotermal de rocas volcánicas ricas en feldespato potasio. El proceso medieval para obtener alumbre comercial consistía en tostar la lunita, luego lixiviarla con agua y finalmente cristalizar el alumbre por evaporación. Fue una de las primeras operaciones metalúrgicas a escala industrial de la Edad Media. Los principales yacimientos estaban en el Mediterráneo oriental, especialmente en Focea, actual Turquía, cerca de Esmirna. El control de la lumbre se convirtió en un asunto geopolítico de primer orden, como veremos en la siguiente diapositiva. En la segunda mitad del siglo XIII, los genoveses obtuvieron el control de las minas de alumbre de Focea, Anatolia Occidental, actual Turquía. El depósito geológico de alunita de origen volcánico hidrotermal asociado a rocas de la zona de Esmirna. Los genoveses no solo extraían, financiaban la operación, embarcaban el alumbre hacia los puertos italianos y lo redistribuían en los barcos textiles de Flandes, actual Bélgica y norte de Francia, y en Florencia, Italia. Más tarde el papado y la corona de Nápoles intentaron crear competencia con minas de alumbre en Tolfa, cerca de Roma, Italia, descubiertas alrededor del año 1462. Esto desató una guerra comercial y política entre Génova, Venecia y la Santa Sede. La lección para geólogos es clara. Un depósito mineral solo adquiere poder geopolítico cuando una institución, genoveses, venecianos o el Papa, controla simultáneamente el acceso al recurso, las rutas de transporte y los mercados de consumo. No basta con tener la mena. Las cruzadas que se desarrollaron entre los siglos XI y XIII fueron guerras religiosas, pero desde nuestra perspectiva geológica y geopolítica fueron también disputas por corredores comerciales. Los reinos cruzados establecieron plazas fuertes en la costa de Levante, actualmente Israel, Líbano y Siria, Antioquía, Trípoli, Acre, Tiro, que controlaban las rutas de especias, seda y también de alumbre que llegaba desde Anatolia a Egipto. La Cuarta Cruzada, entre los años 1202 y 1204, es el ejemplo más crudo. En lugar de atacar a Jerusalén, los cruzados venecianos desviaron la expedición hacia Constantinopla, actual Estambul. La saquearon y fundaron el llamado Imperio Latino. ¿Por qué? Porque Venecia necesitaba controlar el estrecho del Bósforo y el acceso al Mar Negro para asegurar sus rutas comerciales. La frase que propongo para recordar es: la religión moviliza, la logística y el comercio deciden la durabilidad del poder. Esta diapositiva visualiza la dependencia mutua que explica por qué los conflictos medievales no fueron meramente territoriales. Fueron luchas por nodos que conectaban recursos con mercados. El esquema es aplicable a cualquier mineral estratégico. Primero la mina, la parte geológica, luego las rutas terrestres o marítimas que están influenciadas por la geografía y la infraestructura, luego los puertos y los peajes, que son instituciones que se dedican a cobrar tasas, y finalmente los centros de consumo y las tesorerías que conservan, que convierten el mineral en moneda o en armamento. Para nuestros análisis geológicos, este modelo
nos recuerda que una caracterización de yacimiento debe incluir no solo la mineralogía y la ley, sino también la accesibilidad logística y el contexto político de la época. Ahora bien, damos otro salto en la historia. A finales del siglo XIII, un descubrimiento cambió la economía monetaria europea. En la región de Kutná-Hora, a unos 70 kilómetros al este de Praga, actual República Checa, se encontraron vetas de plata excepcionalmente ricas. El yacimiento geológico es de tipo hidrotermal epitermal, asociado a rocas metamórficas y sedimentarias del Paleozoico, con una importante mineralización de argentita, sulfuro de plata, plata nativa y diversos sulfuros complejos. Hacia 1290 comenzó la explotación a gran escala. En el siglo XIV su producción alcanzó quizás 20 toneladas de plata por año, lo que representaba una fracción muy significativa de la oferta total europea. Esta plata impulsó la acuñación del Groschen praguense, una moneda fuerte que circuló por toda Europa central. Kutná-Hora se convirtió en una ciudad real y su producción reforzó la fiscalidad y el prestigio de la corona de Bohemia. Para un geólogo es un ejemplo de cómo un distrito de alta ley puede redefinir el equilibrio de poder regional. ¿Por qué Kutná-Hora escaló? Y aquí tenemos que analizar geología, técnica y fiscalidad. Kutná-Hora no solo fue un yacimiento con alta ley, sí, su éxito se debió a que confluyeron tres factores geológicos y técnicos. Primero, geología favorable. Las vetas eran relativamente próximas a la superficie, lo que permitía que la minería de socavón, sin necesidad de bombas muy complejas y sin necesidad de la fragmentación hidráulica que ya implementaron los romanos. Segundo, la tecnología, se adoptaron técnicas de trituración como molinos hidráulicos, lavado de minerales mediante canaletas y fundición de hornos de tiro. Tercero, la fiscalidad regía. El rey de Bohemia estableció un código minero que regulaba la extracción, gravaba la producción y garantizaba seguridad a los mineros, atrayendo mano de obra especializada de toda Europa. Este alineamiento de geología más técnica más Estado es el mismo que vemos hoy en los grandes distritos mineros modernos. La diferencia es que entonces la escala era centenares de toneladas de plata y hoy son miles de toneladas. A principios del siglo XVII, cuando la Edad Media ya se desdibujaba hacia la modernidad, un nuevo distrito de plata tomó el relevo de Kutná-Hora. Se trata del Joachimsthal, hoy Jáchymov, en la República Checa, cerca de la frontera con Alemania, en la región que se llama los Montes Metálicos. Allí se acuñó a partir de 1519 el Joachimsthaler, una moneda de plata de alta pureza y peso estandarizado, unos 29 gramos. La moneda fue tan exitosa que su nombre se abrevió a thaler y de allí derivó a través del neerlandés a daler y al inglés dólar. Geológicamente, Jáchymov es una mineralización hidrotermal de plata, cobalto, níquel y bismuto, famosa también por sus minerales de uranio, que posteriormente serían explotados por gobiernos comunistas que se desarrollaron en la zona. La lección para los geólogos es la siguiente. Una moneda que circula internacionalmente resume toda la cadena: geología y yacimiento, minería, fundición, control de la ley por la casa de la moneda y confianza política. La moneda es geología convertida en soberanía. El Imperio Otomano, a partir del siglo XIV, y sobre todo tras la conquista de Constantinopla, que ocurrió en el 1453, construyó un sistema imperial que integraba dos grandes provincias geológicas: Anatolia, actual Turquía, y los Balcanes, actual Grecia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Kosovo, Albania, Macedonia del Norte. Anatolia aportaba cobre de alta calidad, por ejemplo, a las minas de Kastamonu y del Tauro, esencial para fundir bronce y fabricar cañones. Los Balcanes aportaban plata y hierro, la plata del Novo Burdo en Kosovo y el hierro de Bosnia y Serbia. Además, los otomanos controlaban los puertos del Mediterráneo oriental y del Mar Negro, lo que le permitía movilizar estos recursos hacia los frentes de guerra. Geológicamente, el imperio no solo conquistaba territorio, conquistaba provincias metalogénicas completas y las integraba bajo un mismo aparato fiscal y militar. Novo Burdo, el actual Kosovo, fue durante el siglo XV uno de los centros argentíferos más ricos de Europa.
Su mineralización es de tipo epitermal, con plata asociada a sulfuros de plomo y zinc. En su apogeo llegó a producir hasta 6 toneladas anuales de plata, según algunas estimaciones. Cuando los otomanos conquistaron definitivamente la región en 1455 bajo el sultán Mehmed II, capturaron no solo la mina, sino también los especialistas sajones que trabajaban en ella. A diferencia de otros conquistadores, los otomanos solían mantener la infraestructura minera y a los mineros, reclutándolos o convirtiéndolos en mineros militares. La lección geopolítica es que el poder imperial no solo incorpora rocas y vetas, sino las cadenas de conocimiento metalúrgico y la mano de obra calificada. Sin esos saberes, una montaña de mineral es solo una montaña. El sitio y la caída de Constantinopla en 1453 no solo fue una hazaña militar, fue un evento metalúrgico. Los otomanos usaron cañones de bronce de gran tamaño, algunos denominados bombardos, como el famoso Basiliska, construido por el fundidor húngaro Urpán, antes al servicio de los bizantinos. El bronce es una aleación de cobre y estaño, una proporción típica de 90-10%. El cobre provenía de las minas de Anatolia, especialmente en la región de Kiure, cerca de la parte norte de Turquía. Y el estaño, más escaso, se importaba probablemente de Europa Central o de Asia. La capacidad otomana de fundir lingotes en varias toneladas, transportarlas en carretas reforzadas, montarlas frente a murallas y dispararlos repetidamente demostró una logística integral basada en recursos minerales. Para un geólogo, la lección es que la geología de una región se convierte en capacidad de coerción cuando el Estado puede movilizar el cobre, el estaño, el combustible, carbón vegetal o madera en el lugar y momento precisos. Hagamos un cierre analítico. A lo largo de esta conferencia hemos visto varios tipos de recursos: sal, hierro en forma de óxidos, plata en forma de sulfuros, cobre en forma de sulfuros, alumbre en forma de alunita. Cada uno tiene una geología diferente, un proceso de beneficio distinto y una escala de valor. Pero todos comparten una lección común: los minerales importan cuando una sociedad puede traducirlos en infraestructura, coerción, moneda o comercio. La sal dio tesoros, en el caso de Hueslica, y rutas transsaharianas. El hierro dio poder local difuso. La plata dio moneda confiable que atravesó continentes. El alumbre dio control sobre la industria textil y desencadenó conflictos marítimos. Y el cobre, junto con el estaño, dio artillería que derribó murallas milenarias. Como futuros geólogos, cuando estudien un yacimiento, no se queden solo en la mineralogía y en la génesis. Pregúntense: ¿quién lo extrajo? ¿Cómo lo transportaron? ¿Qué institución lo convirtió en poder? Y esas preguntas van a conectar la geología con la historia. Vamos entonces con 5 ideas de fuerza y un adelanto de la próxima sesión. Vamos a terminar con estas 5 ideas para que lleven en su memoria geológica. Primero, tras Roma la minería occidental se fragmenta pero no desaparece, se vuelve local y feudal. Segundo, la sal sostiene tesoros regios, el hierro sostiene territorio. Tercero, el alumbre, un mineral industrial, se convierte en conflicto marítimo entre Génova, Venecia y el Papa. Cuarto, la plata centroeuropea reordena la moneda y la fiscalidad. Quinto, el Imperio Otomano demuestra el valor estratégico de integrar provincias mineras como la Toria y los Balcanes con guerra, artillería y administración. En la próxima sesión, la número 3, tratará sobre el ingreso de metales americanos, plata de Potosí y oro de México. Ese flujo de metales barrió el equilibrio de lo asiático que hemos descrito hoy y abrió la transición hacia la modernidad atlántica. Les espero con mapas, leyes de mineral y mucha geopolítica. Muchas gracias.